que los padres presten mucha atención sobre cómo debería ser la alimentación en nuestros pequeños es que estamos con Carla Rebollo, entrenadora en salud. Elige sentirte bien. ¿Cómo estás, Carla? Bienvenida. Fabiola, un placer. Mary Jane, Edison, gracias por brindarme este espacio, porque definitivamente me parece muy importante ir avanzando en esto que por ahí los papás a veces no contamos, o con la cantidad de información necesaria o con los tips necesarios como para mantener a nuestros bebés saludables. Les cuento muy rápidamente cómo comenzó este cambio también personalmente. Ya hace 6 años, yo con una gastritis crónica nerviosa, parálisis de varias partes del cuerpo, es decir, ya con una salud bastante quebrantada, 2 hernias de disco, etcétera, comienzo a hacer el cambio, y ahora con estudios en el IIN, que es el Institute for Integrative Nutrition, con sede en Nueva York, donde están médicos reconocidos a nivel mundial como Deepak Chopra, como el Dr. Oz, por ejemplo, entre otros, que manejan la alimentación consciente. Esto es muy diferente a nutrición convencional, así es que me parece que se puede ayudar muchísimo a partir de tener la información. Entonces, para el tema de los niños, a los papás hay que comenzar primero a decirles algo muy importante. El organismo está diseñado para combatir virus, para combatir bacterias, para ser prácticamente inmune a cualquier enfermedad. Entonces, como vivimos en un sistema de la enfermedad, no de la salud necesariamente, pues creemos que es un tema de Dios, que es un tema del destino, que es un tema que tiene que pasar. Que tiene que pasar, o que los niños siempre se enferman, y no es así, porque incluso si nos remontamos al principio, lo decía Hipócrates, que es el padre de la medicina, que tu alimento sea tu medicina, que tu medicina sea tu alimento. Ahí tengo imágenes justamente de Alaya, porque mi hija desde los 5 meses de edad pues toma zumos de frutas y verduras ecológicas, además proteína de alta calidad y grasas saludables, que es lo que no estamos implementando hoy en día en la alimentación de nuestros niños. Los niños se enferman por 2 razones, al igual que los seres humanos. Uno, desnutrición crónica severa, en sentido de que no le damos al organismo lo que necesita para repararse de dentro hacia afuera, y por toxicidad. Es decir, que le damos elementos o productos que nosotros consideramos saludables, pero que están generando una toxicidad dentro, y que, claro, a un momento se llega ya con un tipo de patologías. Bueno, nos estabas hablando de alimentos que son tóxicos, ¿no es cierto?, que pueden presentar un nivel de toxicidad. ¿Cuáles serían esos alimentos que de repente nosotros los vemos muy comunes, pensamos que están bien alimentados nuestros hijos, pero de repente estamos cometiendo un grave error? Cuando vamos al supermercado, Fabiola, nosotros creemos que todo lo que vamos a adquirir allá pues es 100% seguro. Y cuando realmente indagamos, pues entendemos que tampoco es así. No sabemos leer etiquetas, y hoy en día, si supiéramos leer etiquetas, pues la industria lo que hace es codificarlas. Por ejemplo, la tartrazina, que es responsable también del déficit de atención en los niños, es el colorante químico que tiene mucho efecto negativo en la salud, no solamente de los niños, pero está en todo lo que es, por ejemplo, amarillo o anaranjado, desde helados, dulces, lo que fuera. Entonces nosotros le damos eso al niño, además de azúcar, y le generamos un desorden interno, y encima le decimos, oye, pórtate bien porque si no te castigo. Entonces, ese tipo de información, por ejemplo, desconocemos. Y hay algo muy importante, porque el último estudio científico del doctor Bruce Lipton muestra que únicamente el 2% de las enfermedades son genéticas o hereditarias. Es decir, que el otro 98% se da por un sistema inmune débil. Entonces, si nuestros niños no tienen un sistema inmune fuerte, fortalecido, pues lógicamente se van a enfermar. Y hay algo muy preocupante, porque hoy en día nacen bebés con diabetes, Fabiola. Es decir, que desde la gestación, las mamás muchas veces no nos ponemos a pensar que todo lo que comemos, bueno o no, va a pasar a nuestro bebé. Entonces, claro, ahí recién prestamos atención, porque hay niños que ya nacen con obesidad o diabetes. Carla, hay un dicho que dice, nunca es tarde para empezar. Exacto. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos, o bueno, aquellos que tienen sus hijos de 6, 7 años, y la alimentación es algo bien preocupante? ¿Por qué te digo esto? Porque no reciben todos los alimentos, y obviamente uno como padre se preocupa y dice, bueno, tiene que comer algo, y uno le da lo que le gusta, pero precisamente no le da uno, por ejemplo, las verduras, como, no sé, la remolacha y eso. ¿Cómo cambiar el hábito de los niños? Ahora, somos los padres los que vamos a inculcar esos hábitos en nuestros niños. Entonces, mucha gente me dice, por ejemplo, mi hijo no come verduras y nunca las va a comer. A ver, si nosotros no vamos inculcando poco a poco eso, pues lógicamente vamos a tener también un sistema inmune en nuestros niños muy débil. Fitonutrientes es lo que necesita el organismo para repararse de adentro hacia afuera. Fitonutrientes y micronutrientes, y solamente se encuentran en verduras y vegetales y frutas. Entonces, ¿qué pasa si solamente tenemos un 5%, por decir algo, de fitonutrientes? Ya el cuerpo y el organismo no se va a poder defender, por ejemplo, de una enfermedad crónico-degenerativa o de un cáncer. Siempre recomendamos que
se implementen zumos de frutas y verduras ecológicas, por cierto, sin pesticidas, sin herbicidas, porque eso también va a la torrente sanguínea. Entonces, ¿cómo sabemos eso? ¿Cuáles son ecológicos? Hay lugares, ¿no?, productores justamente ecológicos. El viernes en la conferencia vamos a dar los lugares donde se está produciendo ecológico en La Paz. Ya lo dimos en Santa Cruz, ya lo dimos en Cochabamba, pero es importante ecológico. Entonces, al momento, por ejemplo, de hacer un zumo, nosotros estamos extrayendo lo más puro de los vegetales. Entonces, se le incrementa un pedacito de manzana, por ejemplo, o se le da al niño zanahoria con manzana, que es muy rico. Muy pocos papás sabemos que la zanahoria versus la leche materna, por ejemplo, tiene 1.4 de proteína y la leche materna tiene 1.8. Entonces estamos ahí en tema de proteína. Entonces, con un zumo de zanahoria con un pedazo de manzana, por ejemplo, tú estás nutriendo a tu hijo, y si sale a jugar fútbol o vuelve cansado, en lugar de esperarle con una soda, pues le esperas con tu vaso de zumo. Entonces el niño se lo va a ir tomando, entonces no necesitas explicarle ni qué es, ni por qué. Entonces simplemente ir implementando en su dieta este tipo de zumos, por ejemplo, que van a ayudar muchísimo a su... A ver, yo te pongo un ejemplo. A su día a día. Te pongo un ejemplo. Salimos con nuestros niños, ¿verdad? ¿A dónde? A comer, ¿verdad? ¿Qué le pedimos? Si estamos tratando de cambiar toda esa mentalidad, de repente en los alimentos, que sea algo saludable, que sea algo en beneficio de él, ¿qué le pedimos? Porque es bien complicado salir a la calle y de repente que se le antoja esto, que vea a un niño que está comiendo un helado o está tomando un helado y que vos no podás comprarle ese helado al niño. Así de radicales de repente... Sin ir muy lejos, vas al centro comercial que tenemos aquí en la ciudad de La Paz. Ahí que puedes comprarle a tu hijo, porque estamos cambiándole el hábito de sano. O también puede comer de vez en cuando algo de chatarrita. A ver, justamente se trata de, primero, no estresarse, porque el estrés de los papás y el mismo estrés de los niños a un cambio genera que su sistema inmune no reaccione de la misma manera. Entonces, primero no estresarse y de a poco ir subiendo lo que realmente le beneficia e ir disminuyendo lo que sabemos que no le beneficia en lo absoluto. Entonces, vamos poco a poco haciendo esa transición sin tener que estresar al niño y sin tener que como padres nosotros estresarnos, pero al menos con la información respectiva ya vamos a saber qué es lo que está sucediendo. Hoy en día los niños están quemando carbohidratos y azúcar como energía, y eso genera en el organismo un desorden celular terrible. Entonces, vamos bajando un poco eso. Lo que tienen que quemar los niños es grasa saludable. Y cuando me refiero a grasa saludable, atención papás, estoy hablando de palta, aceite de coco, aceite de linaza, aceite de chía, aceite de sésamo, aceite de sachainchi. Y estos son todos los aceites que nosotros no tenemos en casa, porque por lo general utilizamos únicamente los aceites de cocina que son... más dañinos para la salud. Entonces, incluso el aceite de coco, por ejemplo, para cocinar, es el único que soporta altas temperaturas para no oxidarse. Entonces, en la alimentación de los niños, veíamos algunas imágenes, por ejemplo, de mi bebé. Desde los 5 meses te decía lechuga con manzana, por ejemplo, o espinaca con un pedacito de manzana, todo en zumo, o acelga con un poco de manzana. En cuanto a proteína, busquen e investiguen la espirulina. Es una proteína de alta calidad que una persona puede vivir prácticamente solo con espirulina. Entonces, es un superalimento que le podemos incluir en algún jugo a nuestros niños, y también en el mismo jugo, para que sea un alimento completo, pues ponerle una cuchara de aceite de coco, por decirte algo. Fantástico. Perfecto. Es interesante la alimentación. ¿Qué les parece si ahora vemos lo que la gente nos escribe mediante las redes sociales? ¿Qué saben ellos sobre la alimentación saludable? A ver, Tatiana Yucra dice, buenos días. Durazno para la buena digestión, uva para las uñas quebradizas, cebolla o sandía para la cicatrización, y pimentón rojo tiene mucha vitamina C. Es lo que recuerdo por el momento. Yola Ariñez dice, buenos días al día, lácteos, verduras, cereales, mucha fibra es lo mejor para el crecimiento de nuestros pequeños. Gutiérrez Ednita dice, una alimentación rica en vitaminas y minerales, o sea, mucha verdura y fruta, además de proteínas, poco carbohidrato y mucha agua. Saludos. A ver, Germán Cuenca dice, manzana, plátano y naranja. Ángel Huanca, ¿qué tal? Buen día, Bolivisión, frutas y cereales, verduras. Melina Emma dice, buenos días al día, cereales, frutas, verduras. En realidad todas las redes sociales, todos los comentarios que nos ponen son cereales, verduras, frutas. Pero no puede ser fruta solamente de cualquier lado, ¿no? A ver, veamos este. Rosario Pérez dice, buenos días. Quisiera saber si los niños pueden ser veganos. Carla, ¿pueden ser veganos? Mi hija es vegana de nacimiento. Es decir, por supuesto, hay muchos papás que me llaman y me dicen, mire, ¿sabe qué? Nosotros somos veganos y mi hijo no, porque no sabemos con qué reemplazar. En realidad hay que entender lo siguiente, que en el tema, por ejemplo, de la carne y de los lácteos, hoy en día, pues no es lo mismo que sucedía hace muchas décadas o en los años de nuestros bisabuelos. Las reses no son de pastura, no se alimentan orgánicamente. Hoy les dan maíz transgénico. Hoy estamos
justamente con toxinas por los anabólicos y por las inyecciones de crecimiento bovino. Entonces, esto genera en las reses, porque son industriales, mastitis, y al generarles mastitis, pues esa infección también va a la misma leche. Entonces, todo esto se regula por la FDA en Estados Unidos, pero al registrarse una inversión tan alta para sacar, por ejemplo, esa pus de la leche, pues simplemente dice no al lugar. De hecho, se decía que en unos años se va a dejar de consumir Ya leche. se ha dicho, incluso porcentaje. Harvard se ha anticipado que la leche no es un buen alimento para los niños. Entonces, si entendemos que es un buen alimento para las reses porque tienen, pues, o para los becerros, porque tienen 4 estómagos, en este caso las vacas, entendemos que no es una leche que va a generar algún beneficio para el organismo de los niños. Carla, a ver, vamos a hacer un ejemplo de cómo sería una alimentación balanceada siempre y cuando nuestro hijo no sea vegano. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo sería el desayuno, el almuerzo y la cena? Con la información, y eso es lo bueno, Edison, los papás van a ser los que definan la alimentación de cada niño. Yo les doy, por ejemplo, en las conferencias recetas, doy información. Entonces, a partir de la información, los papás somos los que armamos. Por ejemplo, en el caso de mi niña, como les decía, mi hija toma alrededor de 6 zumos de frutas y verduras ecológicas al día con proteína de alta calidad, que es como el caso de la espirulina, o con aceites. En el caso de los almuerzos, por ejemplo, tú me decías para niños no veganos, yo les invito a que se cercioren por ahí un poco de dónde adquieren también la carne o de dónde adquieren los lácteos, porque deberían ser pues ganados de pastura para que sus hijos puedan aprovecharlo en todo caso. Y bueno, hacer un menú variado, ¿sí? Menos carbohidratos, lo menos que se pueda, más superalimentos en todo caso, algunos vegetales, pero yo sé que los niños no se van a tomar el tiempo de masticar todos los vegetales, así es que al hacerle un zumo o un vasito, pues estás ahorrando mucho tiempo y tapándole la nariz. Pero no creas, no son feos. Entonces justamente le pones la manzanita, por ejemplo, para darle sabor. Entonces no son feos para que los niños Justamente para hablar sobre este tema y para expandirnos un poco más, hay una conferencia importante, Carla. Estamos dando la conferencia este día viernes 15 de septiembre en el auditorio del Convenio Andrés Bello a las 7 de la noche. Elige sentirte bien, es la conferencia y está abierta desde personas de 15, 18 años en adelante para que puedan aprovechar la información. Te invito a que escuches la información y te des cuenta que nuestra salud está más en nuestras manos de lo que pensamos. Y bueno, para las mamás que sabemos que no queremos equivocarnos, pues ahí está una buena opción para que ustedes definitivamente investiguen y hagan un seguramente pues menú para sus niños más variado y que le permita tener las defensas necesarias. 713-40-048, 772-51-51-2, los teléfonos para que puedan comunicarse, interiorizarse un poco más y ser partícipes de esta conferencia. O la página en Facebook también, como Carla Rebollo únicamente, y ahí encuentran todos los datos. Fantástico. Perfecto, muchísimas gracias, Carla, por esta visita. Nosotros continuamos con mucho más. Héctor.